todo menos igual. Era un emperador con toda la clave. Bueno, pues van a ver, pero porque su tecnología, su capacidad, los 1.400 millones que son, es imparable. La última vez que estuve fue el año pasado, un par de veces, y es que o sea, no podemos competir nadie. Solo, y veremos, porque solamente en el tema de drones, la capacidad que tienen de fabricación, de hecho los drones, o por lo menos componentes de los drones, se los están suministrando cada vez menos, pero porque ya los rusos los fabrican, casi todos los componentes y tal, se están suministrando a los rusos, también a los ucranianos, ¿no? A todo el mundo, y a los norteamericanos, con lo cual es que no hay tutelado. Que no había bastantes lavadoras incluso. Al final había más lavadoras, había lavadoras escondidas por ahí, no sé. La cuestión es que Europa no tenemos nada. En un mundo donde cada vez va a ser más importante los recursos estratégicos, es decir, energía. Sin energía no vamos a ningún lado, nadie. Bueno, pues bien sean fósiles, bien sean renovables, hay mucho que hablar sobre el tema de esta energía limpias y renovables, que no son renovables ni son limpias, excepto alguna, como la hidroeléctrica, que sí es. Pero vamos, la fotovoltaica y la eólica tienen muchos problemas, y de hecho, los que van a la vanguardia de la utilización de energía fotovoltaica y eólica, pero de lejos, son los chinos, pero de lejos. Es decir, nosotros estamos aprendiendo, y de hecho son los principales productores mundiales de placas solares, nos la venden a nosotros. Aquí no hay nada, o sea, esto es un desierto, es decir, tecnológica, yo siempre lo digo. A ver, todos conocemos Amazon, norteamericana, Google, norteamericana, Facebook, Meta, norteamericana, por ejemplo, las de TikTok, China, Huawei, China, es decir, todas estas chinas. Incluso los rusos tienen sus propias tecnológicas, es decir, el equivalente de nuestro Google allí, es Yandex. Es decir, para ellos, es decir, ¿quién tiene Europa? Tienen Rosatom. Rosatom, claro. Pero quiero decir, ¿qué tienen en el campo este de las tecnológicas, estas de redes sociales y demás, de Internet? ¿Qué tenemos nosotros? Nada. De hecho, China acaba de sacar un sistema operativo que va a ir, Huawei en concreto, va a ir a competir con el sistema operativo Android y con el de Apple, es decir, que se llama Harmony. O sea, ya tienen la alternativa para terminar derrotándolos hasta en ese campo. ¿Qué tenemos nosotros? Nada, cero. Solo tenemos una empresa importante, ASML, que es la empresa holandesa que fabrica las grandes máquinas de litografiado láser para los chips avanzados. Bueno, pues los chinos ya están trabajando en eso, y es cuestión de unos pocos años que terminen teniendo la misma capacidad de producir ese tipo de maquinaria para los chips avanzados de 3 y 2 nanómetros. Y esto es lo que además supeditada a lo que nos manda Estados Unidos, porque llegó Estados Unidos y dijo: a ver, ustedes ya no suministran a China. Hombre, no, que China es nuestro principal mercado, tal, no sé qué. No lo hacen, por pérdidas. Pues no, vamos a pérdidas y no lo hacemos porque manda quien manda. Luego, por lo tanto, Europa nada de eso. Minerales estratégicos o críticos, depende de cómo lo llamen. No tenemos prácticamente nada, pero por mucho que nos pongamos a explotar el poco uranio que hay aquí, el poco litio que hay allá. Por cierto, todas las famosas tiradoras de Ucrania no son las que tiene Ucrania, las tiene Rusia, pero Rusia en muchos sitios, de hecho en el Ártico y tal. Y uno de los asuntos que están tratando los rusos y los norteamericanos es el suministro de tierras raras rusas a Estados Unidos, que no tiene suficiente. Por eso a Estados Unidos se le ocurre, Trump, al estilo Trump, pero lo de Groenlandia, porque Groenlandia se tiene tierras raras y los americanos ya están extrayéndolas allí de hace tiempo, pero quieren extraerlas más, o de Canadá, con el tema de la energía. Aquí no tenemos energía, es decir, no tenemos petróleo, no tenemos gas, pero poquito, pero ya está. Con lo cual, en un mundo donde la energía va a ser cada vez más escasa, porque va a ser más cara y no va a ser tan fácil extraerla, pues nosotros lo tenemos muy crudo, nunca mejor dicho, porque no tenemos nada. No tenemos nada. El tema de las centrales nucleares, bueno, pues nos ponemos todos a nuclearizar como Francia. Pues no, porque no hay suficiente uranio. Es decir, o sea, es que no. Con lo cual, claro, pero que nosotros no tenemos nada que ofrecer a los demás. O sea, si los demás, China tiene, por ejemplo,
el mayor productor del mundo con las mayores reservas de tierras raras, que son necesarias para todo, desde la aviación civil y militar, todo tipo de armamento, los móviles, toda la tecnología esta de internet, tal, todo necesita tierras raras. Pues ellos tienen el 50-60% de las reservas mundiales probadas y un mercado que anda en torno al 75-80% del mercado mundial. Por eso los norteamericanos quieren las tierras raras de Rusia, porque se encuentran sin nada. Así que Europa es una población envejecida, como bien sabéis. Ningún concepto, no ya que haya una idea, digamos, de una especie de nacionalismo europeo, eso ni existe ni existirá. Es decir, pero incluso los propios Estados nacidos ya no estamos dispuestos a, como en otras épocas, digamos, a defender los intereses del Estado, incluso yendo a guerras. Salimos a la calle y nos ponemos ahí con un micrófono a hacerle preguntas a gente joven de eso, de 20, 25, 30 años, que si están dispuestos a ir a la guerra por cualquier razón, y vamos, que van a decir que salen corriendo hacia cualquier lado. Con lo cual, no tenemos capacidades para nada, y la capacidad industrial está, la tontería esta de, bueno, que pone de los 800.000 millones, la mayoría van a ir al complejo militar industrial norteamericano. Con lo cual, ¿qué es? Al final, Europa no tiene soberanía. Cuando no tiene soberanía, ninguno de los estados tiene soberanía. Pues entonces, al final, estás a lo que los demás decidan. Y los demás han decidido, especialmente Estados Unidos, los rusos pasan de los otros. Tal cual, han hecho el giro a Asia, han dicho estos, bueno, lo recuperaremos, dijo Putin. Cuando pasen todos estos líos ya volveremos a restablecer relaciones con los europeos, tal, y a recuperarlo. Claro, es que el gran proyecto era esa Europa de Lisboa a Vladivostok, por la que sí que luchó Rusia en su momento, en aquellos años del 2000 al 2010. Y todavía lo mantienen, pero ya no como un proyecto inmediato, sino a más largo plazo. Se ha roto. Pero los que sí tienen mucho interés y los que están saqueando Europa son los norteamericanos, no olvidemos. Todo el armamento que nos van a meter, pues esto va a salir de nuestros bolsillos, no de los bolsillos de los intermedios. El gas natural licuado que ya nos están vendiendo 4 veces más caro y que no va a ir para toda Europa, esto sale de nuestros bolsillos, no sale de los bolsillos de los intermedios. Pero más cosas, es decir, la desindustrialización provocada a propósito por Estados Unidos para trasladar capitales, industrias hacia Estados Unidos, como con la ley famosa de la... Está buena, la ley de la inflación. Bueno, pues es decir, es una forma de desindustrializar Europa, que se lo preguntan los alemanes, que están en caída libre. Si Alemania, el motor de Europa, está en caída libre, el resto nos contamos. Entonces, Europa está acabada. O sea, hay un proceso, y Occidente en general. Otra cosa es Estados Unidos, que si acaso luego hablaremos, porque tiene más, el imperio tiene, bueno, tiene cosas distintas, ¿no? Peculiaridades, pero hay un ciclo, es decir, la historia es dinámica, y unas veces unos están arriba y otros están abajo, así de claro. Y el periodo en el que Europa, y posteriormente Estados Unidos, etcétera, avanza, digamos, a partir del Renacimiento, va sobre todo en temas de armamento, tecnología, va a ir superando hasta llegar a los grandes, al resto de los países, hasta llegar a los grandes imperios coloniales del final del 19, y luego a partir ya de la decadencia europea, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la toma de relevo de Estados Unidos y actual decadencia de Estados Unidos, pues esto se ha acabado. Es decir, a partir de ahora vamos a volver a lo de siempre, que era que los chinos eran los que estaban más adelantados en el mundo, y el comercio, no lo olvidemos, la famosa ruta de la seda y tal, era un comercio en el que ellos nos vendían cosas y nosotros pagábamos por plata. Es decir, pues vamos a volver a lo mismo, solo que hay ahora una diferencia, que no tenemos plata. Proveniente de América, pero en general no tenemos plata ni de América ni de ningún lado. Con lo cual, no nos van a vender nada, se lo venderán pues, a los africanos, a los latinoamericanos, a los asiáticos. Nosotros no, porque no tendremos con qué pagar. Y este es el lamentable futuro de Europa. Lo siento, es lo que hay. A mí soy europeo y vivo en Europa, pero me tocará aquí pasar las rutas. Ni olivos, no van a quedar para pagar. Ni olivos. Juan Antonio, o sea que un poco apurado, Fabián y cortita, Juan Antonio, así. Sobre el tema europeo, coincidió con Fernando, llevamos muy mal camino. Hubo un momento en el que se podría haber apostado con Rusia, porque Rusia tenía todo lo que a Europa le falta. Claro. Entonces ahí se podría haber conformado una gran potencia que lógicamente no le interesaba a quien era su rival, iba a ser su rival, que eran los Estados Unidos. Claro, la cuestión es que
Bueno, ahora tiene muy mala solución y aquí lo vamos a pasar. Todo por no entender una cosa que es muy común en geopolítica, que es saber mirar los mapas. Si uno ve el mapa normal, como nos lo enseñan siempre, pues resulta que en el centro del mapa está el océano Atlántico, a un lado están las Américas y al otro lado está Eurasia y África, y Europa ahí en el centro. Pero si uno atiende a las leyes geopolíticas y sabe mirar los mapas, el mapa de ese hemisferio oriental, y tú haces centro en esa gran masa de tierra, ¿qué vemos? Pues que Europa es una puñetera península de casi, pues como es la India o la península arábiga, no es más. Nos hemos creído siempre que éramos el centro del mundo, pero somos una península de Eurasia. Luego entonces, aquí si no se entiende que para ser algo, si queremos ser, tenemos que ir con todo ese mundo eurasiático, leche, del que provenimos, porque todos los pueblos indoeuropeos, celtas, germanos, mediterráneos, eslavos, todos vienen del mismo centro de Asia. Si es que venimos, es decir, si es que es la tierra de nuestros ancestros, de verdad. La tierra de nuestros ancestros, de verdad. Y en cambio, bueno, pues nos pusieron en el mapa, en el centro del mundo, no lo hemos creído, y ahora va a venir la realidad. Y la realidad es que si no hay proyecto de ese proyecto eurosiberiano que decía Kovestik en un libro ya de los años 90, de una Europa de Dublín, desde Lisboa hasta Vladivostok, pues entonces vamos a ser una península empobrecida, demográficamente en decadencia absoluta, económicamente arruinada, militarmente incapaz, tecnológicamente atrasada y lo peor de todo ya, culturalmente estéril, por lo tanto, con un alma que ya no se reconoce a sí misma. Solo hace falta ver el Festival de Eurovisión para darse uno cuenta que Europa se ha muerto. Es así. Entonces, es así. Es decir, si en Europa no vuelven a caminar los Beethovens, los Goethe, los Tolstoy, los Cervantes, los Strauss y los científicos y los filósofos, es decir, y los generales que iban al frente de sus mesnadas, si no volvemos a tener eso, si lo demás ya no lo tenemos, ¿qué nos queda? Bueno, ahí yo creo que es muy importante, porque llevamos años ya nos anticipaba cosas, o sea, porque todas las canciones han sido malas desde entonces, desde que me era pequeñito y tal. De verdad, no, en serio, si uno ve que un personaje que aquí, si lo tuviéramos aquí nos haría gracia y nos tomaríamos una con él, como el Chiquilicuatre, puede representar a un país en un festival de lo que sea. Sí. Claro, no sé. También, de verdad, a veces uno se tiene que poner a pensar. Y si ya lo hace delante de un espejo, mejor todavía. A pensar. O sea, el representante de un país va a ser el Chiquilicuatre. Quizá porque el país es un país chiquilicuatre. Pero es que podemos ir así, en Europa, país por país. Claro, es que la clase política. Es que no voy a decir, no voy a dar ejemplos. En fin, entonces, bueno, pues la perspectiva para Europa, coincido con Fernando, es muy mala. Y yo creo que hay que ponerse en marcha, primero asumir la realidad. Sin asumir la realidad es imposible hacer nada, ¿eh? Asumir la realidad y entonces ver
Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer? Para eso hay que pensar, y pensar lleva tiempo. Es decir, no podemos lanzarnos como si fuéramos toros al salir a la plaza a investir a lo primero que nos ocurra, pues seguramente nos equivocaremos. Hay que pensar, hay que ponerse a reflexionar realmente, decir, qué es lo que como europeos podemos hacer ahora. Por ejemplo, antes decíais, la Unión Europea con la OTAN. La Unión Europea ya no es más que la rama política de la OTAN. No tiene ningún contenido que no sea el de censurar y robarnos el dinero a cada cosa que se les ocurra. Perseguir, censurar, prohibir y robar. No hay más esencia en la Unión Europea. Quizás uno puede decir, hombre, conseguimos que se quitaran los visados, de verdad, está bien, pues, se quedaron los visados. La moneda, que ya una moneda única nos es cómodo, es un desastre, pero no es cómodo. Es decir, y uno puede pensar en estas cosas, ¿no? Pero eso no justifica todo, en el balance no cubre todo lo que va en el debe, todo lo que va en el debe. Es decir, los 800.000 millones, por ejemplo, en armas, va a significar que una familia de 2 hijos europea va a tener que soltar unos 4.000 a 6.000 euros para comprarle armas a los norteamericanos, para enfrentarnos a un país que, como le toquemos los cojones, le va a dar al botón, va a caer el pepinazo, y ya miras tú de qué van a servir los 800.000 millones. Va a ser un chiste, una risa cósmica en la galaxia. Entonces, bueno, como siempre, yo intento llamar un poco a la reflexión, que cada uno piense, porque efectivamente la situación no es nada buena. Yo pediría alguna preguntita que me haya quedado para mí. Bueno, Los que tengo que dejar. mi pedacito sobre Europa lo abandono por ahora y retrasamos lo del orden mundial para después. A Juan Antonio para que, sí, 2 o 3 preguntitas en 10 minutos. Las más duras para él, El cable, quizás. No, si se me oye, ¿Sí? Bueno. Yo repito la pregunta. ¿Qué puedes decir de Odessa? A ver, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista militar, Odessa es estratégico. ¿Por qué? Porque es un puerto muy importante, de un puerto de aguas profundas, porque es la salida al mar de una Ucrania que no sabemos cómo va a quedar, pero puede ser su única salida al Mar Negro, porque era un puerto fundamental para la OTAN, para que tuviera una presencia al nivel de Sebastopol, en el Mar Negro. Pero, bueno, dada la situación, ya han hablado, es decir, ya se filtró, que en la conversación de Riad, entre Estados Unidos y Rusia, ya hablaron de eso. Posiblemente los rusos jueguen al interés económico de negocio que siempre tiene Trump, y a lo mejor sería capaz de admitir que hubiera una administración bajo Rusia y una gestión del puerto por los norteamericanos, pero que eso al final conllevara que Odessa quedara bajo control ruso. Pero eso sí que es una cosa que ahora mismo, en medio de toda la vorágine, es una cosa que se tiene ahí pendiente de hablar y de resolver. Sí. Sí, bueno, yo vengo de Argentina, estoy mitad del tiempo en Argentina, mitad del tiempo acá. Me interesa muchísimo la geopolítica, yo la diplomática y estudié ciencia política. Y veo siempre los programas de ustedes, me encantan, así que soy una fanática. Lo que quería preguntar es con respecto a la posibilidad de una guerra. Yo creo que están tirando las cartas de forma tal, echando cartas de forma tal desde Europa, como para que en cualquier momento pueda Rusia decir, bueno, hasta aquí llegamos, de aquí en más vamos a reaccionar.
Y sin embargo, no cesan en desafiar a Rusia constantemente. La población está adormecida por obra de los medios de comunicación, de los hegemónicos, calculo yo que es por eso, porque información no le falta, tienen un muy buen nivel de educación en Europa y sin embargo no reaccionan. Entonces, yo lo que me temo es que en cualquier minuto, no ahora, pero en un tiempo más, puede pasar algo. A ver, uno cuando hace análisis político debe partir de un principio, y es que los actores son racionales. Claro. Pero eso efectivamente no ocurre siempre. Si uno piensa que los actores son racionales, dirá, a nadie se le ocurriría iniciar una guerra industrial de desgaste contra un país con el potencial que tiene, industrial que tiene Rusia y con 7.000, casi 7.000 cabezas nucleares. Eso no se le ocurre a nadie. Pero la dinámica, sobre todo la dinámica europea, donde hay una clase política que tiene un gran trastorno mental de narcisismo, egolatría, son enfermos mentales. Uno ve a la señora Calas y está viendo a alguien que necesita ayuda médica inmediatamente. Entonces, claro, cuando se dan estas circunstancias, dices, vale, ellos escalan no pensando en la guerra, posiblemente no piensan en la guerra, porque hay actores racionales, pero escalan porque les interesa económicamente, por hacer frente a situaciones internas y externas. Y eso hace que se produzca una situación donde todo el mundo se arma, sin pensar en la guerra, todo el mundo se arma. Pero claro, al final viene el loco, el incidente no buscado, el accidente, y se produce la chispa. Y cuando se inicia una cosa que Clausewitz llamaba la ley de ascensión a los extremos, es decir, la escalada se va produciendo, aunque sea verbal, simplemente, o por el hecho del rearme, la escalada se va produciendo. Hay un momento en que esa ley de ascensión a los extremos hace inevitable el conflicto, porque la probabilidad de que se produzca algo imprevisto es tan grande que ya lo hace inevitable. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cuando un comando serbio asesina al archiduque de la corona de Austria, del archiduque. Y la confluencia ya, la red que es tupida ya de intereses, enfrentamientos, alianzas y todo el mundo armándose hasta los dientes, llevó a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese peligro existe, claro que existe. Y ese es el principal peligro que todos debemos intentar evitar. Por eso, la lucha contra el rearme, el tema de acabar con la OTAN, es fundamental. Y eso no es una cuestión ni de derechas, ni de izquierdas, ni de políticas así o asao, ni de que sea este presidente o el otro presidente, ni nada de esto. Está por encima de todo eso, porque nos va la supervivencia en ello. Porque al final, y lo hemos visto en Ucrania, al final, los hijos de Kolomoisky, los hijos de los grandes oligarcas, los hijos de Saluzny, no están en el frente. Al final, van a ser los hijos de los pobres, los hijos de los trabajadores, los hijos de la gente que ha luchado por sacarse una carrera y demás, o sus nietos, vuestros nietos, vuestros hijos, son los que van a ir al frente. Por eso, independientemente de cuestiones políticas, ya nos pegaremos cuando haya que pegarnos, por si hay que poner una piscina o no, o por si hay que poner más placas solares o no, ya nos pegaremos con eso. Pero ahora lo fundamental es evitar este proceso de enloquecimiento en la que una pandilla de corruptos, ladrones, vendepatrias y enfermos mentales están llevando a toda Europa. Eso es lo fundamental. ¿Una última por ahí? Sí.
Bueno, don Juan Antonio, quería realizarle una pregunta yendo un poquito más allá de lo que ha preguntado el primer compañero. En relación a Odesa, teniendo en cuenta la situación que hay actualmente en el conflicto, quería preguntarle respecto a la posible resolución del conflicto geográficamente, ante el nuevo mapa que puede quedar en el este de Europa, en relación a una pregunta que se habla mucho ahora, en cuanto a los oblast de Ucrania, que pueden pasar parte a formar parte de la Federación de Rusia. Es decir, viendo que la línea del frente que está avanzando, es decir, al sur de la República Popular de Donetsk, ya están llegando entre Troitsk y Kotiarovka, ya han entrado a los límites de Dnipropetrovsk, ya han llegado, se han visto vídeos cruzando los dientes de dragón, avanzando la tricolor. Es decir, viendo también lo que ha estado diciendo Lavrov en sus últimas declaraciones y Vladimir Medinsky, quería preguntarle su visión respecto a los oblast que pueden pasar a pertenecer a la Federación de Rusia, ya que mucha gente habla que las nuevas fronteras pueden ser el Dnieper, pero viendo la situación que política y de mayoría prorrusa y proucraniana que se lleva dando desde hace muchos años, es decir, más atrás de 2014, se ven en las elecciones que habían incluso en 2006 con Yanukovych y con Yushchenko, se podía ver que en la parte norte del este del Dnieper era una parte, es decir, los oblast de Sumy, de Chernigov y Poltava, eran regiones medianamente prorrusas, medianamente proucranianas, pero sin embargo en la parte occidental del Dnieper se encuentran Nikolaev y Odesa, y también la parte de Dnipropetrovsk, que son mayormente prorrusas. Es decir, ¿realmente cuál podría ser, según las estimaciones? Es una guerra, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de teatro de operaciones militares y por tanto lo que vas a ir buscando es una línea que permita la defensa. Esa línea es el Dnieper. Y eso tiene poco que ver si Chernigov era más o menos rusófona o si Poltava era más o menos rusófona. Da igual. También se ha dicho lo de la zona de amortiguamiento ante las provocaciones que se están haciendo en la frontera. Es decir, la frontera a la que se buscaría como frontera natural y que permitiría establecer una línea adecuada sería Dnieper. Oye, si te tiene que quedar en esas regiones, Sumy, Chernigov y Kharkov, pues vale. Kharkov ya en su momento fue república e intentó independizarse en el 2004 después del golpe de Estado. Lo que pasa es que no se consiguió. Entonces, bueno, y luego está el tema Nikolaev-Odesa, ¿vale? Que eso es más delicado porque eso sí, que son rusas y además tienen una cuestión de carácter estratégico fundamental. Yo he dicho lo del Mar Negro, pero no he dicho la otra parte. Era el llegar a Transnistria. Por tanto, eso sería el puntal de apoyo a toda la oposición prorrusa en Moldavia, y de ahí las tienes canalizado a Serbia, Hungría, Eslovaquia, y tienes el puño de hierro del ejército ruso, como quien dice, a 100 kilómetros de Berlín. Claro, eso es un desastre, pero un desastre. Tan desastre como si hubiera caído Rumanía ahora mismo, en estas últimas elecciones. O como puede pasar en Bulgaria, donde ya hay una alianza entre el Partido Comunista y el sector populista nacional conservador. ¿Por qué? Porque hay elecciones. Claro, entonces, es decir, todo eso tiene una serie de condicionantes geopolíticos y geoestratégicos terribles. Y como le salga más o menos bien, ¿sí? Como Trump vea que lo mejor es recuperar lo mío, de ahí el acuerdo de las tierras raras y los recursos, recuperar lo mío, negocio con Rusia, y a mí, a ver, enséñeme el balance, la cuenta de resultados, es decir, todo eso puede caer. Es decir, claro que sí. Lo que pasa es que estos son procesos que no son cortos, es decir, son procesos que dependen luego de muchas variables que pueden ir variando, pero sin duda alguna estoy seguro, yo no conozco los planes de Estado Mayor, no como los analistas de las televisiones, y, ¿verdad? Que todos tienen acceso a los planes del Estado Mayor ruso, ¿no? Es decir,
vamos, se reparten en los suplementos de los diarios todos los domingos, ¿no? Yo no conozco cuáles son los planes del Estado Mayor ruso, pero estoy seguro que estas cosas las han estudiado. Un Estado Mayor siempre estudia todos los posibles escenarios. O sea, eso no tengan la más mínima duda, ¿eh? Se estudian todos los posibles escenarios. Y cuando ya se toma una decisión, se ha tomado porque ha habido ya un estudio serio de las distintas variables que intervienen. La guerra es economía de recursos. Es economía de recursos. No se trata, no son películas de Hollywood. Es decir, no tiene nada que ver. Entonces, cuando se hace un Estado Mayor, se hace un plan de campaña, ya tiene establecido cuál es el centro de gravedad del enemigo, qué escenarios se pueden dar, qué coste posible tienen esos escenarios, qué fuerzas necesito para esos escenarios, qué logística necesito para esos escenarios. Y eso se estudia y se establece una serie de tablas para la dirección de las campañas. Entonces, bueno, pues tú ya tienes que tener en cuenta, si yo quiero alcanzar ese objetivo, cuántas toneladas de acero voy a tener que producir, cuántos chips voy a necesitar para la fabricación de drones, cuánta explosión para 5 millones de proyectiles de artillería que voy a necesitar este año para esa campaña. Es decir, claro, cuando uno ve la película de Hollywood, piensa que la guerra es, no sé, un tipo guapetón montado en un avión haciendo filigranas. Luego le tiran un cohete a 400 kilómetros, lo vuelan y ni se han enterado. Pero bueno, la realidad es otra. Entonces, bueno, yo creo que veremos cosas que a lo mejor, oye, pues nos sorprenden, ¿no? Pero estoy completamente seguro de que ese escenario está planteado en los planes de campaña. Otra cosa es cuándo o cómo se podría llevar a cabo, ¿no? Pues como digo, puede haber una razón que te pare, que es que te digan, Vladimir, vamos a firmar la paz, venga, ¿qué es lo que firmo? Y todo está parado, porque vas a hacer, o sea, si te dan lo que tú ya estás exigiendo, ¿no? O siempre está el cisne negro, ¿no? Aparece un bicho y nos contagia todo y nos meten a todos en casa, se cae el meteorito, estas cosas que están acostumbrados, la emergencia climática, es decir, los 1000 terrores que siempre nos meten en el cuerpo para seguir manteniendo el control de la comunicación, del relato y el miedo con el cual ellos, digamos, es como mejor se sienten para controlar a su propia población, porque da la sensación de que el rearme europeo contra una gran potencia nuclear es más bien para un momento determinado lanzar a esos secretos contra las propias poblaciones en caso de que la cosa se ponga mal. Claro, es que también el rearme europeo hay que tener en cuenta que en Europa no hay suficiente industria como para poder rearmar, tienen que hacerlo desde los Estados Unidos. Y teniendo en cuenta el coste que vale, es decir, los materiales en los Estados Unidos comparado con los materiales en Rusia y en China, es que no es viable. No es viable, no es viable. Una pregunta muy concreta, Pero muy rápido. Implicaciones geopolíticas del tema de la oposición con el alcalde de Estambul, ¿qué hay detrás? No, bueno, siempre, es decir, Erdogan es un tipo que puede gustar más o menos, pero ha mirado siempre por los intereses de Turquía. Por el tema del alcalde también. Evidentemente, intentaron un golpe de Estado contra Erdogan, no salió, y ahora van a intentarlo pues con el método de fabricar el líder, como lo han fabricado en Moldavia, como lo han fabricado en Georgia, como lo fabricaron en Rumanía. Van a intentar fabricar el líder que le pueda intentar ganar a Erdogan. Entre otras cosas porque Erdogan parece que hay intención de que se vaya a retirar. No sabemos si por enfermedad o por eso, pero pues, se puede dar eso. Por lo cual es un posible cisne negro que puede aparecer. Claro, son esas cosas las que hay que tener siempre en cuenta. Pero estoy seguro que tanto en el Pentágono como el Estado Mayor ruso tienen planificado un escenario en el que eso ocurra. En el que Turquía se defina. Efectivamente, en el que se pueda hacer. Oye, a ver, yo estoy encantado, pero es que ya no me queda más remedio. Ya no me queda más remedio. Tengo que dejar y agradeceros vuestra presencia. Gracias a ti. Y bueno, nos seguiremos viendo, aunque sea por el
por el ciberespacio, ¿no? Un aplauso para Chicos, hasta la próxima. Adiós. Bueno, Fernando, nosotros dos, todos los domingos, mano a mano. Bueno, ya deliberamos durante una buena cantidad de tiempo sobre Ucrania y Europa. Podemos comenzar con una perspectiva un poquito más global, ¿sí? Nuevo orden mundial, mirando hacia adelante, análisis prospectivos. ¿Querés comenzar vos? ¿Comienzo yo? Es decir, O yo presento el escenario y vos comenzás con el análisis. Vale, sí. Posibilidades desde la dimensión política. ¿Sí? Muchas cuestiones. Juan Antonio, algo olvidado acá. Sí, mira, Quizá por casualidad estas. Todavía fuma. Bueno, más allá de toda la prédica respecto al nuevo orden multipolar, al surgimiento de China, de Rusia, de la India, de los BRICS, todavía aparecemos en un periodo de transición. Yo siempre lo caracterizo como interregnio en el sentido de Gramsci, ¿no? Esta fase intermedia, donde, si no recuerdo mal la frase, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y en el medio aparecen todo tipo de fenómenos mórbidos. Así lo llama, y si presenciamos fenómenos mórbidos hoy en día, todo el tiempo. Todos monstruos, ¿sí? Trump quizás algo ligado a ese periodo de transición, ¿no? Situaciones tan diversas y tan a veces indescifrables. Bueno, nosotros en esa situación intermedia de transición, de incertidumbre, de conflicto, de tensión, y sí aparece un nuevo orden, un nuevo mundo en ciernes, con algunas características visualizables a la distancia, pero no del todo. En parte porque los grandes actores todavía no determinan, en particular China, definitivamente querer comenzar una transformación, por ejemplo, en el plano financiero, económico y demás, ¿no? Todavía aparecen en construcción, aparecen a la espera. Desde lo político, hasta el momento, el debate de los analistas presenta 2 o 3 posibles escenarios. Una vez caída la unipolaridad estadounidense, la Pax Americana, podría comenzar, acá los escenarios planteados hasta ahora, un nuevo orden bipolar. Estados Unidos y China. Otros, como por ejemplo Jalife el mexicano, Alfredo Jalife, recogiendo un análisis originalmente del Pentágono, presenta esto del mundo tripolar, en algún momento bastante popular en negocios de televisión, lo recogió Vista. El nuevo Yalta. Sí, el nuevo Yalta, esto de, por un lado, Estados Unidos, por otro lado China, y en tercer lugar Rusia, con esto del nuevo Yalta, la distribución del mundo. Biznar presenta esto todo el tiempo en su entrevista con lo de machacaba, luego que no, y 3 preguntas sobre lo mismo. Por otro lado, la idea más idílica de la multipolaridad en el sentido de múltiples polos, así lo presenta el BRICS, pero una cosa el discurso, otra cosa los hechos, una cosa la voluntad del BRICS, otra cosa finalmente la materialización, o quizás algún escenario alternativo. Yo siempre presento mi idea del multicentrismo, no multipolarismo, con algunas pequeñas diferencias. Esos son los escenarios hasta ahora planteados, debatidos, posibles. Por ese lado, Fernando, ¿qué análisis podés realizar? ¿Hacia dónde aparecemos encaminados en tu opinión? Vamos allá. Específica la pregunta, pero a partir de ahí... yo puedo tirarme horas. A ver, lo primero que hay que empezar es por el imperio, está claro. Y el imperio, todos tenemos claro, porque hay bases difíciles que nos equivoquemos, el imperio va a caer, el imperio norteamericano, el imperio de Estados Unidos.
¿Significa que Estados Unidos va a desaparecer? No, no tiene por qué. También puede entrar en una guerra civil. Es decir, ya veremos. Pero lo que está claro es que el imperio va a caer. Y ahí ya tenemos la primera gran novedad. Es que jamás nos hemos enfrentado a la caída de un imperio global nuclear. Esto es nuevo. Es decir, lo cual, ¿cómo van a reaccionar los norteamericanos, los dirigentes, los que están detrás, ante la caída de su imperio y convertirse en uno más, pues eso, siendo potencia nuclear, siendo la segunda potencia nuclear? Pues no lo sabemos, ni idea. Ahora bien, lo que yo tengo claro es que, teniendo en cuenta la idiosincrasia, la forma de ser de los norteamericanos y su ideología, lo del destino manifiesto, lo de que somos el pueblo elegido, etcétera, etcétera, y todo este rollo, somos la potencia imprescindible, somos el líder del mundo libre y del no libre también. Es decir, pues ahí difícilmente van a aceptar, bueno, pues como estamos mal y tal, no sé qué, pues venga, somos uno más en un mundo multipolar. No lo veo. No lo veo. Es decir, estos van a morir matando, yo lo tengo clarísimo. No van a aceptar que ya no somos el imperio. Y de hecho Trump lo que está intentando, no nos engañemos, es salvar el imperio. Y lo que es la gran diferencia entre la administración Trump, o una de ellas, y la de Biden, es que los de la administración Trump se han dado cuenta de que son menos poderosos de lo que eran. Es decir, se han dado cuenta de que, por un lado, el ejército norteamericano ya no es lo que era. Ellos tenían sobredimensionado sus capacidades y luego han visto que no, que han visto lo de la guerra de Ucrania y se han dado cuenta de que Occidente y la OTAN, pues eso, en la capacidad de producir municiones, los rusos en 3 meses hacen lo que hace la OTAN en un año. Lo tenían sobredimensionado, con lo cual ya son conscientes de que no tienen la capacidad militar que tenían antes. Y que si van a ir en plan una guerra gorda, por ejemplo contra los chinos, pues son más probables que la pierdan. Por eso, ahora ya no se plantean a corto plazo, que decir, para este año, vamos, es decir, o el siguiente como mucho, no se plantean y por eso te cuentan, no, para 2027 y tal, una presión bélica a través de un proxy como Filipinas, etcétera, incluso Taiwán, no se lo plantean por el momento, pues se han dado cuenta de que no tienen ejército para ello. Para eso están reforzando el ejército todo lo que pueden. Que tienen además un armamento nuclear como los Minuteman III, que son piezas de museo. Es decir, que es que lo mejor que les puede pasar es que no les estalle cuando les salga del silo, porque es que no funcionan. Y eso ya son conscientes. Por eso están intentando una cosa que yo creo que va a fracasar, que es que también son conscientes perfectamente de que el complejo militar industrial norteamericano es profundamente ineficiente, ineficaz. Retrasos de años en entrega de armamento, sobrecostes brutales, en fin, un desastre. Por eso Trump sigue subiendo el presupuesto de defensa, intenta que sean un poco más eficaces. Es decir, vale, yo os pago más, os suelto más dinero, pero pues no me hagáis estos desastres, es decir, no me hagáis chapuzas de programas que tenemos luego que cancelar, etcétera, etcétera. No creo que lo consiga, pero bueno, porque hay mucha inercia y creada. Pero no olvidemos una cosa, que es que lo que decía antes Juan Antonio, el complejo militar industrial norteamericano es muy poderoso. Tiene, vamos, a todo el Senado, a la Cámara de Representantes, estaban comprados, es decir, porque además aquí el tema de los lobbies es legal y demás, o sea que... Y no olvidemos una cosa, que a lo que le interesa al complejo militar industrial no es tanto ganar guerras. Si Estados Unidos la gana, pues mejor, pero se debe tener armamento. Y hay una presión sobre los políticos, da igual que sean republicanos, demócratas o marcianos, da igual. Porque ellos se dan cuenta, en los años 90, cuando desaparece la Unión Soviética, que hay una caída brutal de los presupuestos en Estados Unidos y en Europa ya espectacular, pues como hay guerras, pues, y no hay una carga de armamento contra una gran potencia, pues aquello es un desastre para ellos desde el punto de vista económico. Por eso cuando llega Bush hijo, empieza a hacer guerras y dice aquello de a partir de ahora estamos en estado de guerra permanente. Da igual. ¿Por qué? Porque tiene una presión del complejo militar industrial que le dice, mira,
da igual que haya guerras, vamos, que la ganemos o no, pero tiene que haber guerras sí o sí, porque es la única manera de dar salida al armamento. Es decir, porque el armamento, vale, pues puedes fabricar mucho, puedes acumular mucho, pero al final tienes que utilizarlo. No queda otra. Y eso se utiliza en las guerras. Con lo cual, ese complejo militar industrial no va a ceder, porque es que les va a ir a ello, les va el negocio, mejor dicho, en ello. Luego van a seguir presionando para que haya guerras. Así que yo veo a Estados Unidos, solo por citar uno de ellos, ¿no? A los poderes fácticos reales en Estados Unidos, y por el tipo de ideología que tienen, que ellos van a morir matando. Y otro escenario que no es descartable es una guerra civil dentro de Estados Unidos. Y claro, tampoco sabemos nada de qué pasa en una guerra civil y una potencia nuclear. ¿Cómo se resolvería eso? No tengo ni idea. Pero es otra de las probabilidades porque las tensiones políticas y sociales internas de Estados Unidos cada vez son mayores, cada vez están más enfrentados. Con una clase dirigente de la que manda son los grandes bancos de inversión y los grandes fondos también de inversión, BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, esto controlan el mundo. Es decir, casi todas las empresas del IBEX 35 están controladas por fondos de inversión norteamericanos. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que la industria europea, o sea, europea como está en Europa, pero quienes controlan el accionariado de esas grandes industrias son los norteamericanos, los grandes fondos de inversión norteamericanos, que por ejemplo la famosa empresa Rheinmetall alemana está controlada por BlackRock. Bueno, oye, sobre esto que estás diciendo, hay una pregunta. No, ¿qué? ¿Redondeas lo del redondear, sí. mundial? Sí. Bueno, sí, bueno, muy rápidamente. Eso después de las intervenciones comenzamos con el ida y vuelta. Eso en el plano del imperio. Vamos a irnos directamente al otro carácter, los chinos. Los chinos, yo por lo que hablo con ellos, es decir, los chinos son muy hábiles, los chinos son muy diplomáticos, no sacan la pantalla que suelta Trump, ni cosas por el estilo, es decir, no van por ahí. Pero ellos tienen muy claro, con un proyecto, porque ellos sí tienen, la diferencia del resto del mundo, no tenemos nada, ellos sí tienen un proyecto, esto que llaman un desarrollo compartido para toda la humanidad, sí, y donde meten todo el tema de la iniciativa de la franja y de la ruta, etcétera, etcétera. Ellos sí tienen un proyecto para el mundo. Otra cosa que sea bueno, malo, discutible, no discutible, pero tenerlo lo tienen. Y esto sí lo tienen claro. Es decir, que ellos van a ser la potencia hegemónica, sí o sí, pero simplemente por la capacidad de crecimiento económico que tienen y cualquier otro ámbito. Y cuando hablas con ellos así ya, no en público, sino off the record y tal, te lo dicen claro, ellos son los que van a determinar el futuro del mundo. Y tienen razón, quiero decir, o sea, es un análisis objetivo. Con lo cual, vamos a tener un mundo no liderado a la occidental, vía militar, que es lo habitual, por Estados Unidos o un sucesor occidental, no. Vamos a tener un mundo liderado por China de otra manera, fundamentalmente a través del mundo de los negocios, del comercio, que también genera influencia, también al final hace que hagas por muchas cosas, pero que el sustituto va a ser China seguro. Ahora bien, y con esto termino para no enrollarme más, el problema está en esta guerra que estamos ya, en el concepto de guerra híbrida. Los norteamericanos desde Obama llevan ya, con el cambio de pivote hacia Asia, llevan ya metiendo el dedo en el ojo a los chinos. Bastante. Yo ahí veo dos cosas, es decir, que en esta guerra híbrida va a continuar, y los chinos lo tienen claro, los chinos, salvo que vayamos en una guerra nuclear, que vayamos todos a la porra, los chinos van a ser la próxima potencia dominante en el mundo, esto también lo tengo clarísimo, y ellos también, que son los que lo tienen que tener claro. Y lo que sí veo es que nos vamos a encontrar en un proceso en el cual la competencia, sobre todo por recursos energéticos, va a ser brutal. Y por también minerales estratégicos y tal, porque cada vez hay menos. Es decir, y eso nos va a llevar a que si alguien no lo articula, es decir, una potencia dominante, en este caso China, pues acabemos a torta limpia entre unos y otros con diferentes capacidades, cada uno de nosotros.
Y ya digo, y veo un desarrollo enorme de África, es verdad que también parten de un nivel muy bajo comparado con otros continentes, ya digo, lo de Europa ya lo he dicho, o sea, no somos ningún lado, o sea, somos ya, pues no sé, a lo mejor decir, dentro de 100 años, quién sabe, pero ahora mismo es un cero a la izquierda, o sea, nada. Y en el caso de Latinoamérica, tienen el problema de que en ese retirarse de ciertos conflictos para concentrarse en fortalecer a Estados Unidos, por eso suelta lo de quedarse